ya prácticamente hemos erradicado el uso de bandas. Estos, como son caso antiguo, todavía vais a encontrar allí, y principalmente para la colocación de barras palatinas, aparatología auxiliar de expansión que utilizábamos en su momento en la arcada superior. Muy bien, entonces hicimos extracciones tempranas porque teníamos apiñamientos dentarios, y por lo tanto el hecho de tener apiñamiento dentario nos obliga a tomar decisiones terapéuticas con una cronología determinada. Por ejemplo, si tenemos casos con apiñamiento dentario, vamos a hacer extracción temprana. Si tenemos casos sin apiñamiento dentario y está previsto hacer extracciones, estas extracciones se harán en forma tardía cuando estemos en los arcos adecuados para el cierre del espacio. En este caso, como teníamos apiñamientos dentarios, hicimos extracción temprana para que el propio espacio que hemos generado con la extracción sea ocupado por la solución de la discrepancia dentaria, y de esa manera se van a ir cerrando los espacios en forma espontánea simplemente por alineamiento y nivelación. También, en función de la línea media dentaria, tanto de la arcada superior como de la arcada inferior, podemos hacer una selección de la oportunidad de la extracción buscando la solución de la línea media. Y esto es muy importante desde el punto de vista del resultado de la biomecánica. No se puede, cuando nosotros indicamos extracciones, no se pueden hacer las 4 extracciones en el mismo momento, salvo que el paciente tenga la línea media dentaria superior y la inferior perfectamente centrada. En ese caso, las extracciones serán las 4 simultáneas. Digo simultáneas, dentro de un mes tenemos que hacer las 4 extracciones, o dentro de los 45 primeros días hacer las 2 extracciones para poder aprovechar el espacio de la extracción para la solución de la discrepancia dentaria. Pero si se diese el caso, por ejemplo, que tuviésemos un desvío de línea media dentaria en la arcada superior hacia un lado cualquiera, por ejemplo, supongamos que tenemos una línea dentaria desviada hacia la derecha, hacia la hemiarcada derecha, tendríamos que hacer solo la extracción de la hemiarcada izquierda para que la propia solución de la discrepancia dentaria corrija el posicionamiento de la línea media. Y solo cuando la línea media esté corregida o ligeramente sobrecorregida, hacemos la extracción del lado contrario. Estas son maniobras muy importantes que acortan muchísimo los tiempos de trabajo, porque corregimos un problema bastante difícil de tratar, como es el desplazamiento de la línea media dentaria. Si nosotros hacemos 4 extracciones y tenemos líneas medias desviadas, pues vamos a consolidar la malposición de la línea media, y por lo tanto luego vamos a tener que hacer una mecánica específica para la corrección de la línea media dentaria superior y la línea media dentaria inferior, lo cual es bastante lento, tedioso, y no luce el trabajo que estamos haciendo. El paciente necesita de alguna manera estar visualizando los cambios para estar lo más estimulado posible, y si nosotros hacemos tratamientos que no manifiestan cambios clínicos, pues el paciente va perdiendo un poco la ilusión por el tratamiento, y por lo tanto va perdiendo también las ganas de colaborar en el tratamiento de ortodoncia. De modo que en este caso en particular, que teníamos las líneas medias perfectamente centradas, le pedimos al colega que hace las extracciones que nos hiciese las 4 extracciones más o menos simultáneamente para poder desarrollar la primera fase, el alineamiento y la nivelación, con la utilización de los arcos redondos. De modo que colocamos la aparatología, empezamos a trabajar con arco muy leve. El arco será más o menos leve en función del apiñamiento dentario que tengamos en el paciente, más o menos leve en función de la discrepancia dentaria que tengamos en la arcada superior y en la arcada inferior. Cada una de las arcadas tiene una secuencia de arco propia, cada una de las arcadas tiene una selección de un primer arco en función del apiñamiento dentario que presente cada arcada. Por lo tanto, vamos a tener una mecánica, una secuencia de arco propia para la arcada superior y una secuencia de arco propia para la arcada inferior en función de estos factores que son importantes.
No existe una receta de cocina. No deberíamos de trabajar con una receta de cocina en la cuestión de la selección de los arcos. No es posible que nosotros tengamos esa típica receta, primero el 0,12, después el 0,14, después el 0,16, después el tal, después el... No es posible. No es posible porque en cada arcada se manifiesta el problema de una forma diferente. El grado de apiñamiento de la arcada superior puede ser absolutamente diferente al grado de apiñamiento de la arcada inferior, por ejemplo, en las clases 2. ¿Vale? En las clases 2 hay arcadas inferiores que están perfectamente alineadas, en cambio en la arcada superior pueden haber apiñamiento dentario. En las clases 2, por ejemplo, tenemos que alinear y nivelar solamente, en cambio en la arcada superior tenemos que alinear, nivelar, hacer extracciones, hacer consolidación del cierre del espacio. Hay diferentes tipos de situaciones para la arcada superior y para la arcada inferior. Y cosas tan simples como son las secuencias de arcos, tenemos que tener criterios bien definidos para poder seleccionar el arco adecuado que le permita expresarse de la mejor manera posible, para que permita hacer un movimiento lo más biológico posible, para que el paciente tenga un relativo confort dentro de lo que es la incomodidad de tener un tratamiento de ortodoncia y sobre todo para conservar la calidad de los tejidos, tanto de los tejidos periodontales, de las crestas alveolares, como de la propia calidad de los dientes, que vamos a mover y posicionar en diferentes posiciones, valga la redundancia, de la arcada superior y la arcada inferior. De modo que seleccionamos el arco supergástrico apropiado, redondo, 0,12 o 0,14 en función del grado de apiñamiento, y vamos progresando la secuencia de arcos hasta que esos arcos leves, ligeros, que desarrollan una fuerza muy moderada, son capaces de alinear y nivelar las raíces más pequeñas, las más frágiles, las más débiles, para poder luego entrar con arcos más pesados que sean capaces de generar movimiento en aquellas áreas radiculares mayores, en las raíces de mayores envergaduras, que precisan de un estímulo mayor, que precisan de una energía mayor que las raíces pequeñas, una constancia en el estímulo que sea capaz de provocar las reabsorciones de los huesos alveolares para generar el movimiento dentario y las aposiciones para estabilizar esos movimientos, de modo que fuimos progresando en la secuencia de arco en función de la expresión de cada uno de los arcos redondos. Observen que en la arcada inferior empezamos a trabajar solamente hasta el primer molar, en las primeras sesiones. Luego, lo más rápidamente posible, tomamos el control de los segundos molares. No es una buena política hacer un control parcial de las arcadas. Lo correcto sería la primera sesión cementar por lo menos hasta el segundo molar superior, y si vamos a hacerlo en 2 sesiones, en las segundas sesiones cementar también hasta el segundo molar inferior. Todo esto hace que el tratamiento evolucione muy rápidamente. No podemos ir postergando la colocación de la aparatología, porque necesitamos lo más rápidamente posible tener el control de toda la boca del paciente para ir ganando el control oclusal, para ir ganando el nuevo formato de la arcada desde los primeros arcos. Como ven, poco tiempo después ya teníamos arcos rectangulares, se aprecia perfectamente la sección del arco. Tenemos arcos rectangulares en la arcada superior y en la arcada inferior. Estamos trabajando con arcos rectangulares superelásticos, termoactivos, para poder realizar los movimientos lo más rápidamente posible, para poder trabajar sobre los periodontos de la forma más suave, más delicada, para que el periodonto trabaje en beneficio de lo que nosotros estamos haciendo. Recuerden que nuestro principal colaborador es el periodonto. Yo lo único que necesito es darle una información adecuada al periodonto para que el periodonto vaya realizando los movimientos que yo tengo previsto hacer. Para eso solamente tengo que mantener una calidad de energía, un tiempo
de la calidad de la energía, una expresión de la información que tengo en los brackets, un buen tipo de arco que sea lo más biológicamente posible, que trabaje biológicamente. Con los cambios de temperatura, mis arcos van a aumentar y van a disminuir la rigidez y por lo tanto voy a favorecer el riego a nivel del periodonto y la respuesta biológica va a ser mucho mejor, ¿vale? Observen que tengo ya arcos rectangulares en la arcada superior y arcos rectangulares en la arcada inferior y como pueden apreciar se ha reducido significativamente el espacio de la extracción. Ahora, sin haber hecho nada más que una secuencia de arco, ya los caninos los tengo en una relación de clase 1 bastante buena, tengo una buena inclinación de los caninos superiores y tengo todavía una curva de SPI moderada en la arcada inferior. En la medida que vaya progresando en la dureza, en la rigidez, en la potencia del arco, se va a ir produciendo la nivelación de la arcada inferior, voy a ir corrigiendo la curva de SPI inferior y por lo tanto se van a ir exponiendo los incisivos inferiores, exponiendo los brackets de los incisivos inferiores y voy a poder tener una visualización clínica de la corrección cuando los arcos estén completamente rectos, completamente planos y tenga expuesto los brackets inferiores. De modo que ahora solamente tengo que progresar en la secuencia de arcos rectangulares, ahora solamente tengo que aumentar la dureza y la sección del arco para poder garantizar que las raíces comienzan a moverse en las direcciones más apropiadas para que luego tengan una estabilidad, una buena posición que resistan la fuerza de la masticación a largo plazo. De modo que en este momento la secuencia de arco tiene muy poca expresión, ya están las piezas prácticamente alineadas, lo único que estoy haciendo es hacer esas pequeñas correcciones verticales en la arcada inferior y manifestando los torques tanto en la arcada superior como en la arcada inferior. Todo esto yo se lo enseño al paciente, estoy permanentemente informándole de la evolución del tratamiento para que mantenga el estímulo, para que mantenga la confianza, para que vea los cambios, porque el paciente, los cambios van sucediendo a diario y son tan poco perceptibles que si no le educamos al paciente, si no le enseñamos, si no le decimos lo que está sucediendo, pues el paciente no va a tener una buena percepción de lo que estamos a realizar y probablemente también se empiece a cansar más rápidamente porque no vea cambios significativos en su boca. Observen cuando ya los arcos están completamente rectos. De hecho, en la arcada inferior ya tengo un arco de acero rectangular. En cambio, en la arcada superior continúo con un arco superástico rectangular. Se nota perfectamente la diferencia de brillo que hay entre el arco superior y el arco inferior. El de arriba es un arco superástico rectangular, el de abajo es un arco de acero. Y estoy con un arco de acero porque en la arcada inferior ya comencé a hacer la pérdida de anclaje de los segmentos posteriores. Fijaros que hice extracción de los quintos y no hice extracción de los cuartos, ¿vale? En cambio, en la arcada superior sí hice extracción de primeros premolares. En la arcada inferior, para poder realizar ese anclaje moderado e intentando no retruir los incisivos para no tener una repercusión estética en los labios del paciente, lo antes posible comencé a hacer una pérdida de anclaje. Y para hacer una pérdida de anclaje sin tener que apoyarme en los incisivos, para hacer una pérdida de anclaje sin tener que usar al grupo anterior como unidad de anclaje, pues coloqué muelles abiertos, ligeros, en el arco de acero. Observenlo, están ahí por distal de los primeros molares, tanto en el lado derecho como en el lado izquierdo, y ese muelle está trabajando para la mesialización de los cestos. Estoy cerrando los espacios por mesialización de los primeros molares inferiores y luego en un segundo tiempo voy a ir a buscar al segundo molar para poder traerlo hacia mesial sin tener repercusiones en la posición de los incisivos inferiores. Por lo tanto, es una pérdida de anclaje en este momento que estoy realizando en un mínimo anclaje de la arcada inferior para poder terminar de finalizar los espacios remanentes de las extracciones. En cambio, la arcada superior, prácticamente con la secuencia de arco, casi en forma espontánea,
se fueron cerrando los espacios. Ahora tengo que terminar de cerrar los espacios también con pérdida de anclaje, pero eso es una maniobra extremadamente simple. Voy a retirar la barra palatina de la arcada superior y voy a cerrar estos espacios remanentes por mesianización de los segmentos posteriores. Hay muchas mecánicas para poder hacer este tipo de movimientos en la arcada superior. Podría utilizar una mecánica de arco de poste para traerme los segmentos posteriores. Podría utilizar mejor una mecánica de arco de doble llave, el DKL, porque es un arco que pierde anclaje en la arcada superior. E incluso podría usar un elástico intermaxilar de clase 3, pero en ese caso pondría en riesgo la estabilidad de los incisivos inferiores y no lo quiero colapsar, no lo quiero reducir, no quiero perder la posición de los incisivos. Por lo tanto, o el DKL, un arco de doble llave con cadena elástica, podría perfectamente, activando con cadena elástica el DKL, podría perfectamente hacer la pérdida de anclaje de la arcada superior. En cambio, la arcada inferior, ya ven, vuelvo hacia atrás. En la arcada inferior tengo colocado estos muelles entre el 6 y el 7 para la mesianización de los segmentos posteriores, y luego, cuando el 6 esté ya en contacto con los primeros premolares, consolido con una ligadura metálica de sexto a sexto y me voy a ir a buscar al séptimo. También puedo utilizar como elemento de pérdida de anclaje un poste con módulo elástico para la mesianización, o un DKL también para poder hacer la mesianización, o si me complico un poco más la vida, puedo poner un par de tornillos, micro tornillo por detrás de los caninos para poder traerme tranquilamente los séptimos sin ninguna repercusión a nivel de los incisivos. En este caso, mecánica un poco antigua, en este caso simplemente utilicé unos módulos elásticos para cerrarlo apoyado en un DKL, ¿vale? Redondeando el DKL para disminuir la fricción, y de esa manera fui cerrando los espacios. Observen que cuando terminé el cierre del espacio, ahora en la arcada inferior tengo el arco de acero con una ligadura metálica continua por debajo para consolidar la nueva posición del molar, del sexto. Siempre, una vez que se mueven las piezas, hay que consolidarla en esa nueva posición. Observen que aquí tengo un espacio remanente por distal de los sextos, mayor de un lado que de otro, y esto es lo que voy a mesianizar luego con un DKL y un arco de poste. Observen que aquí está redondeado el arco en la parte posterior. Estoy en una primera fase, estoy terminando de nivelar de alguna manera la mesianización de los sextos, nivelar de alguna manera la inclinación que provocó el muelle en los séptimos, ¿vale? Por lo tanto, estoy recontrolando los molares antes de hacer la mesianización de los séptimos. En la arcada superior progresamos en secuencia de arco hasta los calibres mayores arco superástico para tener una buena nivelación, un nuevo formato de arcada bien realizado. Recuerden que es un paciente dólico-facial. No me interesa progresar en arco de acero pesado porque no me interesa hacerle torque. La paciente tiene meso con tendencia dólico, por lo tanto es una paciente que no debe tener torques muy marcado porque no quiero que se recidive una vez que le quitemos la aparatología. Y aquí tenemos de alguna manera un resumen de lo que fue la primera fase, el inicio de los arcos rectangulares, tanto en la arcada superior como en la arcada inferior, y luego la expresión final de los arcos en el arco de acero inferior, cuando estábamos perdiendo el anclaje, y la secuencia de arco rectangular de la arcada superior. Finalmente, terminamos los cierres del espacio. Luego hicimos lo que se llama el asentamiento de la oclusión, ¿vale? Observen que por aquí hay un azul del papel articular. Esto es en los momentos en que estamos testeando la oclusión del paciente. Es importante hacer un buen control oclusal antes de retirar la aparatología, ¿vale? Nosotros en este momento dentro del protocolo hacemos un montaje en articulador justo en este momento para verificar, una vez cerrados los espacios, para verificar que tenga una buena relación intermaxilar por si tuviésemos que hacer una corrección tardía de la oclusión o si tenemos que hacer alguna modificación
a través de un ajuste oclusal urgente, digamos, para poder garantizar que el paciente ocluye más o menos de forma aceptable. Retiramos la aparatología una vez que hicimos el asentamiento de la oclusión y como ven, este es el resultado final del perfil de la paciente. Recuerden que los pacientes dolicofaciales crecen más hacia abajo que hacia adelante, por lo tanto los perfiles de los pacientes dolicofaciales son bastante rectos, ¿vale? Y aquí en esta paciente se aprecia perfectamente cómo ha crecido. Se mantiene una buena relación desde el punto de vista transversal, no hay problema de ninguna asimetría que se haya manifestado en forma tardía, y desde el punto de vista del perfil, los labios a la vertical de subnasal, que la tengo en otra fotografía,